ubicación. Entonces, mire, pues es bien impresionante esto, hermanos, y bien glorioso, porque usted sabe, amados hermanos y hermanas, que el Señor solo en una, por lo menos yo he leído, solo en una ocasión nos prueba. Probadme en esto, dice el Señor. Y usted sabe en qué pasaje está ese, cuando la palabra dice, el Señor nos dice, probadme en esto. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 10, ¿verdad? Dice el Señor acerca de los diezmos y las ofrendas. Probadme en esto y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Son de las pocas veces que el Señor dice, amados hermanos, que le probemos. Pero el Señor, hermanos, también nos prueba a nosotros. Y es que en el capítulo vamos a leerlo ahí más adelante, en el capítulo 22 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, lo probó para ver si le daba a su hijo. Y es que quiero decirle esto, hermanos, es que en los diezmos el Señor nos prueba a nosotros, ¿verdad? Ahí en Malaquías, como leímos, pero en las ofrendas, amados hermanos, el Señor nos prueba a nosotros. Y es que es algo glorioso esto, hermanos, algo glorioso esto. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque este es el año definitivamente donde el Señor nos va a probar y nos va a pedir algunas cosas, hermanos, que le están quitando el lugar a Dios, hermanos. Y esto es sorprendente lo que el Señor. Entonces yo hoy le puse, hermanos, a este tema el año de la prueba. Y es que no me voy a enfocar, hermanos, porque usted sabe que de alguna forma también pasamos por pruebas donde el Señor nos está puliendo, donde el Señor, dice la Biblia, nos está probando como el oro para ser probados, hermanos. Es que este año, hermanos, es un año de definición, hermanos. Es un año, hermanos, donde el Señor, sin lugar a dudas, nos está preparando para algo glorioso, para lo que ha de venir. Y mire, pues yo le quiero hablar acerca de esto. ¿Y por qué el año de la prueba? Porque usted, amados hermanos, sabe que el alefato hebreo tiene 22 letras. Amén. Y hemos aprendido mucho de esto, el alefato hebreo. ¿Y por qué le hablo eso? Porque tiene que ver, ¿verdad? En este año 22, hermanos, y vamos a ver un poquito, vamos a abundar un poquito más en eso. Entonces, dice la Biblia, o dice, hermanos, el alefato hebreo tiene 22 letras. Y lo que hemos aprendido, ¿cuál es la última letra del alefato hebreo? Hemos aprendido. ¿Cuál es? La tau. La tau, esa es la última letra, hermanos. La última letra del alefato hebreo. ¿Qué es el alefato hebreo? Tal vez pueden decir muchos. Es el alfabeto, hermanos, solo que es hebreo. Entonces, usted sabe que todo ese abecedario, hermanos, o todas esas letras tiene un significado en la palabra del Señor. Miren, hermanos, ¿y cuántas palabras tiene el alefato hebreo? Tiene 22 palabras, 22 letras, perdón. Y estamos en el año 22. O sea, hermanos, estamos en la última letra del alefato hebreo. ¿Y qué tiene que ver eso? Dice, hermanos, aquí puse, mire lo que significa el alefato, la letra del alefato hebreo, que es la tab. Usted puede ir a buscar mucha información de esto, hermanos, y tiene algo glorioso para nuestras vidas. Mire lo que quiere decir la letra tau, del alefato hebreo. Dice que quiere decir marca o quiere decir señal o un pacto. Esto es lo que quiere decir, amada iglesia, la letra tau, o sea, la letra 22. Y estamos, no se le va a olvidar esto, y estamos en el año 22. Miren, hermanos, entonces esto es sorprendente porque ahorita nos vamos a enfocar qué es lo que dice, si estamos en el año 22, qué es lo que dice Génesis capítulo 22. Pero yo, para que usted tenga y decir, hermanos, ¿de dónde está sacando eso? ¿Qué tiene que ver el alefato hebreo? Tiene muchísimo que ver. Yo quisiera que me acompañara, amados hermanos, lo que habla Ezequiel Ezequiel capítulo 20. Deme un segundo acá, que esto está loqueando, este dispositivo acá. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Aquí la Biblia nos habla algo, hermanos, acerca de esta señal que estamos viendo en este momento. Quisiera que me acompañara Ezequiel. No es esto lo que quiero hablar, hermanos, solo lo que le quiero dejar, hermanos, es que estamos en la última letra del alefato hebreo.
Y lo que quiere decir esa letra que dice que es una marca, es una señal. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 29, verso número 4. Ezequiel capítulo 9, verso 4, dice la palabra del Señor. Déjeme un segundo, acá está. Y el Señor dice el verso 4: y le dijo Jehová: pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Mire, a quienes le iban a poner una señal, a estos hombres que claman, aquellos que claman. Esa palabra señal que usted ve ahí, hermanos, cuando se va al original, es la letra Tau. Es la letra del alefato hebreo, que quiere decir una marca o una señal. Entonces, hermanos, yo quiero partir de eso. Entonces, la letra Tau la podemos ver en varios pasajes de la Biblia. Entonces, estamos hablando que si la letra, hermanos, mire, en este año, amados hermanos, en este año el Señor nos está colocando esa señal en la frente. Aquellos hermanos que se están, hermanos, reivindicando, hermanos, este año, aquellos que encuentran esa reivindicación, hermanos, van a ser sellados y van a ser marcados por el Señor. Y es que dice la Biblia que estos hombres que se habían apartado estaban clamando por todas las abominaciones. Entonces, hermanos, yo quiero que veamos esto, que la letra Tau en este año 2022, los cuales vamos a ser marcados, hermanos, el Señor de alguna forma trae algo glorioso para aquellos hermanos que se están consagrando, los que están haciendo la voluntad del Señor. El Señor va a poner una señal en la frente que es la letra Tau. Amén. Va. Entonces, ya viendo un poquito esto de la letra del año 22 y que estamos en el año, hermanos, actual, entonces le dije, hermanos, que era un año de prueba y donde el Señor nos está probando y nos va a pedir algunas cosas en las cuales no hemos querido dejar. Y muchas veces, hermanos, cosas, hermanos, que han venido desde hace años, hermanos, y el Señor no nos está pidiendo. Y si usted y yo, hermanos, obedecemos como a Abraham, hermanos, vamos a ser justificados y vamos a ver, hermanos, que hay una figura gloriosa en Abraham cuando el Señor le pide. Entonces, quiero que me acompañe, hermanos, porque estamos en el año 22. Dice, quiero que me acompañe en Génesis capítulo 22 del verso 1. Ahí el Señor viene y prueba a Abraham, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha probado con algunas cosas que nos ha pedido, hermanos, que muchas veces hemos amado y no lo hemos querido dejar, no lo hemos querido soltar? Mientras usted busca ahí, yo sé que usted ya ha leído muchísimo, hermanos, esto no es casualidad, hermanos. ¿Usted cree en la numerología bíblica? ¿Qué es la numerología bíblica, hermanos? Es que cada número que nosotros logramos ver a través de la palabra tiene un significado, hermanos. Tiene, hermanos, algo que el Señor nos habla a través de los números. Y es que en Génesis capítulo 22 a mí me llama la atención porque mire lo que le dice el Señor a Abraham. Mire, pero antes de ver eso, ¿por qué le hablé de los diezmos y las ofrendas, hermanos? Es que en el capítulo 14, en el verso 16, el Señor Abraham prueba a Dios, porque dice la Biblia que viene Abraham, hermanos, derrotar a sus enemigos y de recuperar el botín. Y dice la Biblia que se topa con Melquisedec. Y dice la Biblia que viene a Abraham y le da los diezmos de todo a Melquisedec. O sea, ahí Abraham estaba probando a Dios, estaba aplicando lo que dice Malaquías 3:10, probadme en esto. Pero en el verso 22, Dios prueba a Abraham por medio de la ofrenda. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Aconteció después estas cosas. Mire, yo no sé qué es lo que dice su Biblia, pero dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, en el año 22, hermanos,
el Señor nos va a probar y nos va a pedir algunas cosas que no hemos querido dejar, hermanos. Entonces, mire, pero esto es algo glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham, hermanos, el Señor le respondió y le dice, dame a tu hijo, le dice. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento Abraham? No tenía uno, ya tenía a Ismael. Ya tenía a Ismael, en el verso 16 ya tenía, lo único que no era el hijo de la promesa, pero ya tenía a Ismael. Y mire, y el Señor le dice, dame a tu hijo. Pero le especifica, hermanos, porque le dice, dame a tu hijo al quien amas. Entonces, amados hermanos, aquí, mire, aquí hay algo glorioso, hermanos. Porque mire, a quien amas, o sea, hermanos, amaba a Abraham a su hijo, a Ismael, por supuesto. Entonces, mire cuál iba a ser la mentalidad de Abraham. Si el Señor no le especifica que fuera Isaac, me imagino que Abraham le iba a dar a Ismael. Porque Ismael no era de la promesa, hermanos, pero el Señor, mire, hermanos, es que el Señor es bien específico, hermanos, bien específico. ¿Por qué cuando Lázaro, hermanos, está en la tumba, le dice, Lázaro, ven afuera? Le especificó, hermanos, ¿por qué? Porque si el Señor hubiera dicho, ven afuera, hubieran salido todos los disjuntos, hermanos, hubieran salido todos saqueos. Porque la palabra es poderosa, hermanos. Entonces el Señor especificó, Lázaro, ven afuera, hermanos. Entonces viene aquí el Señor y le dice a Abraham y le especifica, dame aquel hijo al que tú amas, hermanos. Entonces, porque es bien, hermanos, si tenemos dos cosas que el Señor nos está probando, nos está pidiendo, hermanos, entonces le podemos dar lo otro, lo que no mucho. No, el Señor le pidió lo mejor. Le dijo, dame a ese hijo. Yo quisiera que abundáramos, sacáramos muchas espigas de acá, hermanos, porque aquí hay algo glorioso, porque, mire, hermanos, nosotros vemos este pasaje. Usted cree, hermanos, que no le haber dolido a Abraham que el Señor le pidiera a su hijo, al que amaba, a Isaac, aquel de la promesa, hermanos, donde Sara, dice la palabra del Señor, se reía de él. ¿Cómo es ese corito que cantamos? Sara, ¿por qué te ríes? Hermanos, porque ya en su vejez tuvieron, hermanos, a Isaac, donde ellos vieron algo imposible. Dios ahí obró. Imagínense, hermanos, o sea, el Señor, Abraham y Sara esperando tanto tiempo ese hijo, y el Señor se lo pide, hermanos. Hermanos, entonces este año 22 el Señor nos está pidiendo algunas cositas que tenemos ahí, miren, hermanos, que están guardadas. El Señor nos quiere. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere sellar con atao. El Señor quiere poner una señal, hermanos, porque este año 22, hermanos, el Señor va a hacer algo glorioso sobre su iglesia y nos va a probar y nos está probando. Ahorita no le estoy hablando de pruebas, no, ahorita le estoy probando donde el Señor nos va a pedir ciertas cosas que a veces amamos y vuelvo a repetir, y le están quitando el lugar a Dios. Y usted sabe que todo lo que le quita lugar a Dios es idolatría. Amén. Entonces veamos acá. Entonces dice, aconteció después, ¿dónde fue, hermanos? Es que por eso le digo, en Génesis capítulo 22. Entonces allí el Señor lo estaba probando. Entonces voy a decir esto, hermanos, porque yo sé que ya ustedes pues son maduros en esto, hermanos, y es que el apóstol hablaba esta semana, y es que el tema no es las ofrendas ni los diezmos, pero yo quiero, hermanos, que podamos ver a través de la palabra. Casi que en la mayoría de iglesias, hermanos, lo que más, hermanos, se reciben en las iglesias son diezmos y no ofrendas. Y debería ser lo contrario. Se deberían de recibir más ofrendas que diezmos. ¿Por qué? Porque usted sabe que el Señor en el diezmo solo pone un número. Dice el 10%, pero en la ofrenda no da números, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos puede probar, porque ahí podemos dar, hermanos, con liberalidad lo que el Señor, hermanos, nos está pidiendo. Y es que esto es bien curioso, hermanos. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una promesa cuando dice, traed vuestros diezmos, dad, y se abrirán las ventanas de los cielos. Entonces todos decimos, todos, hermanos, me incluyo, decimos, entonces llevo mi diezmo a la casa del Señor porque yo quiero que esas ventanas de los cielos se abran y caiga esa bendición y sobreabunde.
Pero cuando el Señor nos pide, hermanos, ahí ya nos limitamos, ¿verdad? Entonces, este año, hermanos, el Señor nos está aprobando. Ahorita no le estoy hablando, solo puse este ejemplo, hermanos, pero es bien curioso eso, ¿verdad? Que muchos queremos probar a Dios. Y a veces retamos al Señor, pero cuando el Señor nos reta o nos pide, hermanos, ahí ya son otros 20 pesos, como dirían, hermanos. Entonces, pero mire, hermanos, por eso, hermanos, Abraham quedó marcado ahí, hermanos, en la historia de esto, hermanos, porque le creyó a Dios, hermanos. ¿Qué dijo él, hermanos? Y yo quisiera que leyéramos y sacáramos un poquito más de esto, hermanos, porque no es solo como lo leemos de agarrar al niño, hermanos. Le costó a Abraham, hermanos. Yo, perdone que ponga este ejemplo, hermanos, y no lo estoy comparando con esto, porque usted sabe que ahí hay una figura grande también de Cristo, hermanos. Hay una figura grande, pero yo no quiero comparar eso, pero lo pongo cuando yo estudiaba esto, hermanos, se me vino porque es difícil, hermanos, poder entregar un hijo. O sea, los que tenemos hijos, es difícil poder entregarlos y que el Señor nos lo pida, hermanos, para algo en específico. Y yo recuerdo que tuvimos un proceso con mi familia, con todos, y es que cuando a la nena pequeña la operaron del corazón abierto, hermanos, yo sabía, hermanos, realmente que eso era como todo procedimiento, hermanos, hospitalario, pues corre un riesgo, hermanos, y es peligroso. Desde que alguien entre con gripe, hermanos, se complican las cosas y ya no sabe uno si va a salir o no. La cuestión es que la operaron a ella, hermanos, pero para nosotros fue 3 años, creo que tenía Sofi, ¿verdad? Cuando la operaron. No sabíamos si la íbamos a volver a ver o se iba a quedar ahí. Y nosotros ese día se la entregamos al Señor, le dijimos, Señor, y siempre lo contamos como testimonio, Señor, estos 3 años tú nos la dices, pues nos la dimos, Señor, y fue una bendición, pero si tú decides llevártela, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y, y no crea que se lo dije así riéndose al Señor, hermano, fue algo bien difícil. Y yo vengo con esto, hermanos, porque veo a Abraham que tomar esa decisión de poder darle a su hijo, hermanos. El niño iban caminando, hermanos, y cuando llegan, el niño le pregunta al papá, papá, ¿dónde está el animalito para poder sacrificarlo, hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Va a su hijo. Yo me imagino esto, hermanos. Ayer que estaba meditando eso, yo imagino cuando iba Abraham, porque sí que iba con sus 2 siervos, iban en el camino hacia el lugar donde el Señor les había dicho. Yo creo que Abraham se iba despidiendo de su hijo, le iba hablando, mira, mi hijo, yo te quise bastante y todo. Yo creo que Isaac, y mi papá, ¿por qué me está diciendo eso? Mira, si algo pasa, que no sé qué, y yo siempre te amé y todo, hermanos. Yo me imagino que Abraham en ese transcurso del caminar que llevaba a su hijo, hermanos, se iba poniendo a cuentas con su hijo que tanto lo amaba. Y cuando llegan en ese momento, hermanos, el hijo le dice, bueno, papá, ya está todo, ya está la leña. ¿Y dónde está el animal para sacrificarlo? Y dice la Biblia que Abraham viene y amarra al hijo, hermanos, y lo pone encima. Y ya iba a ir el cuchillo, hermanos, para poder sacrificarlo. Cuando el Señor, hermanos, mire, el Señor le dijo que ya no lo hiciera. Solo estaba probando a Abraham qué iba a hacer. Ahora le pregunto, hermanos, ¿qué está dispuesto usted y yo a hacer algo para el Señor, hermanos? De creerle al Señor en este tiempo. Y es que este tiempo, hermanos, definitivamente va marcado en un tiempo de fe. ¿Y dónde fue esto donde el Señor probó a Abraham, hermanos? En el capítulo 22. ¿En qué año estamos? En el año 22, donde el Señor nos está probando. Entonces, hermanos, Dios probó a Abraham, pero quisiera que me acompañara y que sacáramos algo más de este capítulo, y quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 22, Génesis 22, porque ahí está la historia, hermanos. Esta historia es hermosa, hermanos, porque definitivamente ahí el Señor nos habla. Dice Génesis capítulo 22, vamos a leer del verso, capítulo 22. Leamos desde el verso 7. Del verso 9 vamos a leer. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, ahí edificó Abraham un altar y compuso la leña, mire, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, hermanos. Y dice el verso 10, y extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar. Miren, hermanos, ya estaba a punto de degollar a su hijo. Lo iba a hacer, hermanos, ya lo iba a hacer. Abraham iba con la decisión de hacerlo. Cuando entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo, mire, hermanos, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Dice el verso 13: entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó, dice el verso 14, Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel a Jehová por segunda, dice a Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, el verso 16: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Hermanos, si usted es probado por el Señor y sale, hermanos, aprobado por Él, tiene una recompensa grande por el Señor. ¿Y sabe cuál va a ser eso? Le van a colocar la letra Tau en la frente, una señal, una marcación para este año 2022. Entonces, hermanos, el Señor en este año nos está pidiendo cosas, hermanos, cosas que a veces amamos y nos aferramos a ellos, hermanos. Mientras yo le digo le esté ministrando, piense en aquello que el Señor le está pidiendo desde hace mucho tiempo. Puede ser su carro, puede ser su esposa, puede ser sus hijos, hermanos, su esposa. Puede ser la novia. Esa no van a decir los jóvenes. No sé, hermanos, ¿qué puede ser lo que el Señor esté pidiendo? Puede ser el teléfono que el Señor esté pidiendo. Hijo mío, dame ese teléfono, porque mucho tiempo le dedicas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra, a buscarme en oración? Y más en el teléfono, estar espigando ahí, estar vitrineando ahí en el Marketplace. El Señor, hermanos, en este año nos está pidiendo, hermanos, aquello. ¿Para qué? Para ponernos esa letra Tau en nuestra frente. Mire lo que dice, quisiera que veáramos otra cosa que el Señor pide. Mire lo que le habla Juan capítulo 4, verso 7 a la mujer samaritana. Usted sabe que el Señor dice en la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Y el Señor viene y le dice a aquella mujer en el verso 7, Juan capítulo 4, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Ahí, hermanos, el Señor le estaba pidiendo a esta mujer: dame de beber. Y esa palabra, miren, hermanos, esa palabra dame es la G1325, que entre muchas de sus definiciones da el significado. Entre otras palabras, dice que es conceder, es entregar, es dejar, es poner en libertad, es permitir y es presentar. Mire, entonces cuando el Señor viene y le dice a esta mujer: dame de beber, le estaba pidiendo algo a esta mujer, hermanos. Y esta mujer, en su afán, hermano, en ese tiempo, usted conoce la historia de que en ese tiempo las mujeres eran las que iban al pozo a traer agua. Por eso vemos la figura de Rebeca. Dice la Biblia en Génesis capítulo 24 que Rebeca viene, hermanos, y saca agua, ¿verdad? Pero eso no es fácil de ir a sacar agua, hermanos. Eso costaba. Una mujer ir con su cántaro a traer agua, costaba. Pero mire, esta mujer, el Señor la probó y le dice: dame eso, dame ese cántaro y dame de beber.
Y ella no lo quería. ¿Cómo es eso que tú, siendo, dice la Biblia, judío, me pides? Porque usted sabe que había ahí un poquito de enemistad entre los judíos contra los de Samaria. Y viene y dice el Señor, dame eso, le dijo. Y la mujer le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo yo, siendo mujer, parafraseando, hermanos, me pide sacar agua? Y usted sabe lo que costó. Alguien hacía un dato la otra vez cuando Rebeca viene y saca agua para Elíasar, para el siervo. Y no solo sacó para él, sino dice la Biblia que también sacó para los 10 camellos que llevaba. Y usted sabe que en cuánto consume un camello de agua. No sé si alguien decía, hermanos, que no sé si eran 300 litros lo que un camello consume de agua, hermanos, en el desierto. Imagínense el trabajo de Rebeca estar sacando agua para 10 camellos, hermanos. Y todavía le da al siervo Elíasar. Entonces viene esta mujer y le dice, pasa Jesús y tienen un encuentro, y esta mujer le dice, mujer, dame de beber, dame lo que tienes ahí. Entonces el Señor estaba probando a esta mujer, hermanos. Hoy el Señor le dice, dame esas cosas. Dame eso que tanto te ha estado costando. Dame eso que me ha estado quitando el lugar. Dámelo. Y la mujer, hermanos, supo que había tenido un encuentro con el maestro. Y usted sabe que cuando la mujer viene, hermanos, y saca agua, hermanos, definitivamente esa mujer, dice la Biblia, que fue diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro con él. Entonces, hermanos, en la obediencia, hermanos, hay bendición. En la obediencia y en el orden, hermanos, atrae bendición. Entonces el Señor, hermanos, nos puede pedir como esa mujer, dame. Y usted sabe que y se ha llegado a una conclusión, hermanos, que esta mujer conocía del Señor. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa mujer sabía, hermanos, sabía y conocía la palabra del Señor, porque ella le dice, hermanos, y le empieza a hablar que en el tiempo antiguo solo se había de adorar en Jerusalén. Y es donde el Señor le dijo que ya no se adoraba en Jerusalén, hermanos, sino donde usando estas palabras, donde quiera, hermanos, que la gente, hermanos, adorara, invocara el nombre del Señor, el Señor se iba a manifestar en ese lugar. Por eso ahí es donde vemos la palabra, donde dice la Biblia que tales adoradores busca al Padre que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, volviendo a este punto, hermanos, en esta parte, entonces Jesús le dijo a esta mujer de Samaria de sacar agua, y el Señor le dice, dame de beber. Y esa palabra dame, dice, es conceder, hermanos, es entregar, mire, hermanos, es poner en libertad. Y yo creo, hermanos, que este tiempo el Señor también trae libertad. Cuando nosotros le damos esas áreas al Señor, esas áreas de nuestra vida, hermanos, de alguna forma trae libertad, trae libertad. Y también dice acá en otras definiciones que es presentar, es permitir, es conceder, hermanos, es dejar. Entonces, esta mujer, y hemos visto bastante cerca de esta mujer de Samaria, que dice la Biblia, hermanos, que había buscado la felicidad en los hombres y todos los hombres le habían fallado. Pero esa vez ella, hermanos, encontró con el mismo Señor Jesucristo, y ella fue diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque dejó su vida de pecado, hermanos, y le siguió. Y su vida fue transformada, porque dice que regresó a Samaria, que tiene 10 ciudades, y fue a publicar el nombre, y fue a gritar, dice unas versiones, que fue a dar las buenas noticias que se había encontrado con el amado. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, el Señor nos está pidiendo. Yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo, pero este es el año que el Señor nos está probando, el año 22. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 25, siempre hablando, hermanos, de cómo lo que el Señor prueba y a través del desierto, hermanos, a través de que salieron el pueblo de Israel del desierto de de Egipto a la tierra de Canaán, el Señor los probó de muchas formas y el Señor nos está probando. Mire otra de las cosas en Éxodo capítulo 15. En el verso 25 dice la palabra del Señor: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanza. Dice, ¿y ahí qué? Y ahí los probó, hermanos.
Usted sabe que ahí el pueblo había murmurado contra Moisés y contra Dios, porque salieron de Egipto, hermanos, salieron de Egipto, iban por el desierto y no encontraron agua. Y el Señor ahí los probó. Dice el verso, quisiera leerle el verso 23. Llegaron a Mara, que no pudieron beber el agua. ¿Por qué? Porque era amarga. De ahí procedió el nombre de Mara, que significa estoy leyendo esta versión, porque eran amargas, porque eso le pusieron el nombre de Mara. Dice el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó, y vemos el verso. Entonces, hermanos, el Señor aquí había probado al pueblo de Israel. A ver, hermanos, qué tanto, hermanos, el pueblo tenía paciencia, podía esperar. Hermanos, el Señor en este tiempo, de alguna forma, mientras vamos pasando en este desierto, el Señor nos está probando. No sé cuál sea la situación, hermanos, el que puedas estar pasando, pero en medio de ellos el Señor te está probando para ver si puedes blasfemar contra el Señor, si puedes murmurar contra el Señor. Señor, y no te sirvo, pues, Señor, ahorita cuando más consagrado estoy, Señor, ahorita cuando más fiel he estado en tu casa, he estado sirviéndote, es cuando viene esto. Hermanos, ahí nos está probando el Señor para ver, hermanos, si mostramos fidelidad, hermanos. Y quiero decirte, amado hermano, que si tú le sos fiel al Señor y sigues y perseveras, definitivamente vas a salir aprobado y te van a poner una señal. No como dijo el hermano, no te van a poner aquella cruz de ceniza, no. Te van a poner una señal del ataúd, hermanos, en este año 2022, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero usted sabe que tenemos marcaciones, tenemos la marcación del Espíritu Santo, pero eso, hermanos, y hablando de eso, en este tiempo también el enemigo está marcando. El enemigo en este tiempo, hermanos, está marcando a mucha gente, hermanos, está preparando todo este orden mundial. Pero el Señor, hermanos, como usted sabe que Él es bien copión, hermanos. Usted sabe que el Dios que tenemos es un Dios original, pero el enemigo todo lo copia, hermanos. Y como el Señor está tratando de poner una señal a sus hijos, hermanos, el enemigo también está poniendo una señal. Entonces, pero queremos la señal latao en nosotros, amén. Veamos hermanos, otra forma como el Señor nos prueba o nos pide. Entonces, porque el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 19. En Mateo capítulo 4, en el capítulo verso 19, usted sabe, ha leído la historia cuando el Señor llama a todos aquellos hombres que estaban pescando, que estaban ahí, hermanos, tirando el anzuelo, la atarraya, el trasmayo. Ahí usted sabe que estos hombres de eso vivían, hermanos. En ese tiempo estos hombres de eso vivían, hermanos, y era pues un negocio fuerte. Y mire lo que le dice el Señor, les dice en el verso 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré, que dice, pescadores de hombres. Pero mire lo que dice el verso 20. Ellos entonces, ¿quiénes? A los que el Señor había llamado, dejando, dice, al instante las que dice, las redes sociales, dice, no. No, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, hermanos. Y la otra vez el apóstol daba una enseñanza acerca de esto. Y marcaba mucho eso, hermanos, porque cuando usted se va a esa palabra redes en el original, hermanos, no queda nada lejos, hermanos, a lo que estamos viviendo acerca de esos dispositivos. Como decía el hermano Juanito una vez, mire, hermanos, por ese teléfono, por ese dispositivo, un montón de pecado que se comete. Hay adulterios, hay fornicaciones, hermanos, de todo lo que se ve a través de eso, cuando no se puede manejar de la manera con la que el Señor lo ha dejado, por supuesto, porque usted sabe que es una bendición, hermanos, estos dispositivos, pero cuando no se tiene, hermanos, ese control, de alguna forma nos lleva al descontrol. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: sígame, pero les pone una condición. Dice que ellos vienen, hermanos, de ellos vienen, y dice que ellos, dejando al instante las redes, les siguieron, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no les iba a ayudar, hermanos, para poder seguir a Cristo.
Y es que, hermanos, a veces nosotros tenemos que dejar algunas cosas porque a veces no podemos servirle, porque usted dice la Biblia que nos tenemos que definir, porque no podemos servir a dos señores, hermanos, porque vamos a servir a medias a uno. Entonces, hermanos, nos tenemos que definir. Entonces, ellos sabían, hermanos, ellos se pusieron al tiempo completo de Cristo para poder servirle. Pero yo quiero sacar un poquito más esto, porque aquí hay bastante, hermanos, lo que hay que ver. Mire, entonces lo que dice esta palabra, cuando la palabra dice que ellos dejando esto, esa palabra en el original es la G863. Y mire lo que quiere decir, es abandonar, es salir, es dejar, es de entregar. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, que este año el Señor quiere que le entreguemos aquellas cosas, hermanos, los cuales no le hemos podido ser fieles al Señor al 100%. Entonces, hermanos, yo cuando veo esto, hermanos, dice la Biblia que ellos dejando al instante, hermanos, no fue al tercer día, sino en el mismo momento, al instante, dice la palabra del Señor, que ellos dejaron esas redes y le sirvieron al Señor. Entonces yo le digo, hermanos, ¿no será que las redes sociales nos están quitando ese tiempo, amados hermanos? ¿O nos estamos enfriando, hermanos, en este tiempo por no querer dejarlas, hermanos? Y es como me decía un joven hace mucho tiempo, hermanos, yo quiero ayunar, me decía. De veras, sí, pero quiero ayunar del celular, me decía. Porque mire, su esposa, hermanos, se quejaba muchísimo porque estaban a casa, hermanos, no le ponía atención a la esposa, hermanos, se ponía a jugar en el teléfono y la esposa trataba ahí de dormir a los niños para que se pusieran atención, y él en el teléfono se ponía. Yo le digo, orémosle ahí para que el Señor se lo quite, se lo roben o se les componga, le digo yo, para que le ponga atención, molestando, hermanos. Pero digo esto, hermanos, porque a veces se nos sale del control. No me vaya a contestar usted, pero al Señor nos pasa el tráiler, hermanos, que a veces queremos vivir solo con el teléfono, hermanos. Entonces, puede ser eso lo que el Señor nos esté pidiendo, hermanos. La tele, hermanos, el carro, no sé qué es lo que podamos estar idolatrando de alguna forma, hermanos, algún bien material que nos estemos enfocando ahí. Puede ser el trabajo, hermanos. No sé qué es lo que puede hacer. Todo, analicemos esto, hermanos, porque este año el Señor nos está pidiendo esas cosas para poder sellarnos. Yo continúo entonces con otra. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser, mire, aquel joven que el Señor le pidió, aquel joven que dice la Biblia que se fue triste porque no quería, hermanos, vender sus posiciones. Todo lo había hecho. Ya había hecho un montón de cosas, pero hubo algo que el Señor le dijo, ve y vende. Y el joven, pero quisiera que lo leéramos. Dice el verso 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás ¿dónde? Tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, o sea, no hizo caso, hermanos. Se fue triste porque tenía muchas posiciones. Entonces, hermanos, el Señor le pidió algo a este joven en el cual él no quería ceder, hermanos. Entonces, este año de alguna forma también, hermanos, es un tiempo de definiciones, hermanos. Mire lo que el Señor está trayendo, lo que hemos estado viendo, hermanos, a través, hermanos, de todos estos elementos que usted ve acá en la manta, el anillo, el bastón, el manto, hermanos. Definitivamente todo de alguna forma tiene una promesa o tiene un significado para este tiempo, para nosotros, para poder recuperarlo. Pero antes que eso, hermanos, el Señor nos está pidiendo. Entonces, este joven, dice la Biblia, que el Señor le estaba pidiendo, hermano, lo estaba probando. Pero no se definió, hermano. No fue sellado este joven porque se fue triste, dice la Biblia. Y hay unas versiones que dice que lo sintió duro, hermanos, por ello. Dice Mateo capítulo 19, verso 29. Y cualquiera, mire la promesa. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, o hijos, mire, o tierras
por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y yo aquí veo la señal latao, y heredará la vida eterna. Mira, hermanos, yo sé que muchos de los que estamos acá, no es que nos hayamos olvidado de nuestros viejitos, ahí los espero yo que los visitemos, les llamemos. Pero miren, hermanos, ustedes acá, tal vez muchos de ustedes que ya les sirven al Señor, muchas veces no están en actividades de su familia, tal vez cumpleaños, reuniones, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente ustedes dijeron, como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Muchos de ustedes, hermanos, no se comprometen los domingos a otras cosas. ¿Por qué? Porque saben que le sirven al Señor. Y cuando el Señor le pide esto y usted pone al Señor en primer lugar, como dice la palabra, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, ¿cuántos de acá han rechazado algunos trabajos donde tal vez les ofrecieron buen billete? Y ustedes dijeron, aquí voy a hacer, aquí me voy a levantar, y aquí le voy a dar a ese impío la cara ahí para que me deje estar molestando. No, hermanos, ¿cuántos dejamos ir oportunidades por servirle al Señor, por agradar al Señor? Y hoy está acá. Tal vez no lo que quisiera tener, pero tiene la paz del Señor, tiene la bendición del Señor, y eso es mucho. Entonces dice, cualquiera que haya dejado ¿qué? Casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, hermanos, este es un año, hermanos, donde el Señor nos quiere poner esa tau, esa marca, ese sello, hermanos, en nuestra frente. ¿Por qué? Porque nos está probando. ¿Y nos va a probar dónde? Con nuestra familia. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos? Con las heredades, las cosas, hermanos, que son materiales. Dice las casas, las tierras. ¿Por qué? Porque ese año. Por eso dice Proverbios, mire. Por eso dice Proverbios 23:26, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? Hijo mío, dame tu corazón, dice, y miren tus ojos mis caminos. ¿Por qué el corazón? Decía yo, hermanos. ¿Por qué el corazón? Porque hemos visto a través de la palabra que el Señor dice que del corazón emana la vida. Porque ahí en el corazón es donde está. La palabra dice que raíces de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si nosotros le entregamos a Cristo, hermanos, como Él dice, dame tu corazón, hermanos, mire, usted viendo al Padre diciendo, dame esto, dame esto. Usted sabe que normalmente los que somos padres, cuando nuestros hijos son pequeños, todo es de dar, ¿verdad? A veces no les exigimos, ¿verdad? Sino, hablemos lo económico. Papá, dame para esto, aquí está. Papá, dame para esto. Dame para ir a la tienda, dame para esto. Ahí está, hermanos, el padre. Pero muchas veces el padre no pide, es raro. Cuando el hijo ya va creciendo, entonces, mira, y me das para la luz porque ya es una responsabilidad. Pero ya hay una etapa donde el padre ya le pide. Pero hoy el Señor, hermanos, nos dice, hijo mío, dame esto, dame tu corazón, dame ese tiempo que estás perdiendo, dame esta posición por la cual has quitado tus ojos en mí. Entonces dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando nosotros le damos ese derecho al Señor, hermanos, ese corazón, vamos a ver los caminos del Señor con nuestros ojos. Amén. Entonces, amados hermanos, yo vuelvo a Génesis capítulo 22. Si Dani me puedes acompañar con el teclado. Génesis capítulo 22 me sorprende, hermanos, porque en este año, como le dice el Señor, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, dame a tu hijo. Entonces, hermanos, este año es un año donde el Señor nos está pidiendo. Yo quisiera que se pusiera de pie hoy en esta hora. Y a través de esta administración, hermanos, veamos todavía aquellas cosas que el Padre todavía quiere que le entreguemos. Que el Padre quiere, amados hermanos, que todavía, hermanos, podamos ceder esas cosas. Gracias, amado bendito, porque este es un año 22, amados hermanos, donde el Señor nos va a probar. Y está atento a la voz del Señor. Que hoy en tu corazón pueda ir esa voz
en el cual el Señor te dice: hijo mío, dame aquello, dame ese tiempo perdido. Hijo mío, dame eso material que le has estado poniendo mucho amor. Dame ese tiempo por el cual ya no oras, ya no me buscas. Hijo mío, dame, inclusive, hermanos, el Señor dice: dame tu servicio por el cual te has enfocado más en tu privilegio que en mí. Porque en Lucas capítulo 15, en la parábola de la oveja, de la moneda perdida, ¿dónde se perdió? Se perdió en la casa. Y tal vez puedas estar sirviendo al Señor, pero no has estado adorando a aquel que te dio ese privilegio, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, amado bendito. Entonces este es un tiempo, amada iglesia, donde el Señor nos quiere marcar, donde el Señor quiere poner ese sello en ti. Porque quiero decirte que nos debemos de presentar ante el tribunal de Cristo, y cuando tú pases puedas ir con esa señal en tu frente, puedas ir con esa señal en ese tribunal de presentarte, y puedas ser de aquellos que digan: benditos de mi Padre, entren. Y que tú puedas ser parte de ese remanente que se dejó marcar. Hoy el Señor te dice, amado hermano, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón para que tus ojos vean mis caminos. Que puedas ser como esos discípulos, como esos hombres que estaban en la barca, y el Señor les dijo: ven y síganme, y los haré pescadores de hombres. Este es un tiempo, iglesia, del Señor te llama para que le puedas servir en su mies, para que le puedas servir en su obra, pero también puedas tener la responsabilidad de decirle, como esos hombres que dejaron sus redes, dejaron su trabajo por seguirle, donde no escatimaron tiempo, donde no escatimaron recursos, sino que se fueron siguiendo al Maestro. Este es el tiempo, iglesia, donde el Señor te dice: deja todo aquello que no es de mi agrado. Aparta tu corazón, aparta tus ojos, para que en este año 2022 yo pueda sellarte. Iglesia, créele al Señor. Si el Señor te pide es porque te quiere bendecir. No limitas el poder de Dios en tu vida. El Señor te va a probar aún en lo económico para que le creas al Señor. Date al Señor. Oh, dispón para el Señor todo lo que tienes. No limitas ese poder de Dios en tu vida, porque el Señor te va a pedir. No cierres tu corazón. No cierres tu corazón, tu mente, de lo que el Señor quiere llevarte, para que puedas pasar esa prueba, ser aprobado como el Señor probó al pueblo de Israel en el desierto, para ver qué es lo que había en tu corazón. Porque a través de ese tiempo el Señor te va a demostrar ahí, en ese tiempo, ese tiempo de prueba, va a probar qué es lo que hay en tu corazón. Ahí, cuando el Señor te lo pide, es para probarte qué tanto le amas. Porque cuando hay abundancia, iglesia, cuando tienes tal vez tu despensa de comida, cuando tal vez tienes tu billetera con algún dinero,
para una semana, para un mes. Es rico decir, Señor, tú eres bueno. Pero cuando el Señor te prueba, cuando el Señor te pide, es ahí donde tú tienes que creerle a tu Señor. Es ahí donde el Señor va a ver tu condición. Oh, pueblo del Señor, el Señor te dice, dame. Pero mira la promesa del Padre a aquellos que va a sellar. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Es un tiempo de definición, amada iglesia, para que tú puedas seguir a tu maestro, para que tú puedas tener encuentro como esa mujer de Samaria, que el Señor le dijo, dame mujer, dame esa agua, dame lo que tanto te has afanado por mucho tiempo, dame por lo que siempre has venido a buscar pero nunca has encontrado el verdadero deleite. Oh iglesia, que tú y yo encontremos ese verdadero deleite en nuestras vidas, porque esto no es religión, esto es poder de Dios para aquellos que le creen al Señor. Pero qué dispuesto estás, iglesia, para poder darte a tu Señor. Viene un tiempo glorioso, viene un tiempo glorioso para la iglesia de Cristo. Pero el Señor te va a decir, dame a tu hijo, dame lo que tanto amas, y te va a poner nombre, y te va a decir, y te va a especificar bien el Señor qué es lo que tanto le ha estado quitando el lugar a Dios, y lo hemos estado idolatrando, y que tú y yo podamos decir, Señor, tómalo, aquí está, y puedas presentar y puedas quemar tu holocausto, y que allá arriba del cielo se haya una voz que te diga, no, ya no es necesario, solo te estaba probando, y que quede marcado en tu corazón, quede marcado como aquellos hombres, héroes de la fe, que habla la palabra del Señor. Oh iglesia, que hoy tú puedas salir en fe, creyendo lo que el Señor te pueda pedir, y tú puedas hacer caso, que tú puedas escuchar la voz de tu Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, y el cual nos permites aún escuchar tu voz, Señor. Quiero ser marcado, quiero ser sellado, Padre, por la ataúd, Señor. Oh, en este año, Padre, quiero pasar, Señor Jesús. Quiero pasar, quiero ser probado, Señor, y ser pasado, Señor, para poder obtener lo que tú tienes, lo que tú traes en este tiempo. Gracias, Señor, esta hora, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias porque nos permites aún deleitarnos en ti, Señor, buscar tu rostro, buscarte mientras podamos hallarte, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de tu pueblo que hoy vino a este lugar, Padre. Que tu palabra, Señor, se haga rema en nosotros. Que tu palabra haya quedado en nuestro corazón, Padre, como esa semilla, Padre, que pueda dar frutos al 100 por 1, Señor. Gracias te damos, guarda, Padre, que
esa palabra que haya escuchado tu pueblo pueda seguir palpitando en nuestros corazones, Padre, y estar sensibles a escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, guarda, lleva con bien, con paz a tu pueblo, Señor. Y si tú no has venido, Señor, a estar el próximo miércoles en este lugar, Padre, estudiando tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Amén y amén. Que el Señor te guarde, te lleve con bien. Y nos vemos el miércoles con ayuda del Señor. Los miércoles estamos estudiando la palabra, hermanos, y estamos estudiando acerca del tabernáculo de Moisés. Siempre hay algo glorioso ahí, hermanos, para que tú puedas venir y juntos estudiar la palabra del Señor. Que el Señor te guarde y buen provecho ahí para